Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 7 de noviembre de 2019 y esto es La Contracrónica. El presidente electo de Argentina, que se llama Alberto Fernández, que tomará posesión dentro de nada, dentro de un mes exactamente, algo más de un mes, el día 10 de diciembre, inició hace 3 días, al principio de esta semana, su primer viaje oficial. Poned el oficial entre comillas porque todavía no es presidente propiamente dicho, es presidente electo, es decir, que sigue siendo presidente en lo que nos queda de mes, va a seguir siendo, ya hasta el día 10 de diciembre, seguirá siendo Mauricio Macri. Bien, no lo ha hecho a Chile, ni a Uruguay o a Brasil, que son países vecinos con los que Argentina mantiene el grueso de sus relaciones comerciales y por supuesto también de sus relaciones humanas. Siempre uno se relaciona más con los países que tiene cerca. España, por ejemplo, pues con los dos países del mundo que más relación tiene es con Portugal y con Francia, como no podía ser de otra manera, pues Argentina es con Chile, Uruguay y Brasil. Pero Alberto Fernández no ha decidido hacer su primer viaje, entre comillas, oficial a Brasil o a Uruguay, sino a México, que está, como bien sabemos, a miles de kilómetros en el otro extremo del continente, en el otro hemisferio, en el hemisferio norte. No sé cuántos kilómetros hay de Buenos Aires hacia México, pero vamos, son muchas horas de vuelo. Bien, ¿por qué ha ido hasta allí? Porque, al parecer, Fernández quiere estrechar la relación con Andrés Manuel López Obrador, que es un líder al que considera cercano en cuestiones ideológicas y con el que pretende construir un contrapeso a presidentes como el de Brasil, como Jair Bolsonaro, o como el de Colombia, como Iván Duque, que ambos están recién elegidos. Llevan muy poquito, año y pico en el poder, como mucho tiempo. De trasfondo reaparecen los bloques clásicos en Hispanoamérica, o al menos clásicos de los últimos años, entre gobiernos afines al régimen bolivariano y los gobiernos detractores de ese mismo régimen bolivariano. Podríamos continuar guión cubano, que vienen a ser más o menos lo mismo. No es esto algo nuevo, ya digo, más bien supone la tónica de los últimos 20 años. Los apoyos regionales que es capaz de concitar el eje La Habana-Caracas crecen o menguan de manera periódica, pero siempre lo han hecho al calor del crudo venezolano. Ahora es distinto. Ahora el rescate les viene de fuera y sus protagonistas son dos países en crisis. Que Alberto Fernández se haya decantado por México para su primer viaje oficial. No es propiamente un viaje oficial, pero se le parece bastante. Es semioficial. No tiene todavía poderes ejecutivos, pero los tendrá dentro de muy poco tiempo, es decir, dentro de poco más de un mes. Bien, acaba de ser elegido presidente hace nada, muy poquito, poco más de una semana, y que haya decidido ir a México no es ni muchísimo menos una casualidad. Es en todo caso una consecuencia y además toda una declaración de intenciones. Yo creo que así es como lo ha leído todo el mundo y es que es eso mismo. A lo largo del último año, el equilibrio de poder en la América hispana ha cambiado sensiblemente. De esto mismo hice un programa el mes pasado, creo recordar, de cómo estaba empezando a bascular la situación de una manera suave al principio. Empezó a bascular, de hecho, a finales del año pasado, pero no se vio la tendencia hasta ya bien entrado este año en favor del eje Caracas-La Habana, llamémoslo del eje bolivariano, por poner el nombre que todos entendamos. Todo esto, como ya he dicho, empezó hace un año, casi un año, en México, en diciembre del año pasado. Podríamos irnos incluso un poquito antes, al mes de julio, que es cuando López Obrador salió elegido presidente, ganó las elecciones mexicanas, pero bueno, él no tomó posesión hasta unos meses después, en diciembre, el 2 de diciembre, si mal no recuerdo. Bien, en ese momento quedó fatalmente herido el llamado Grupo de Lima, del que he hablado aquí en la Contracrónica muchas veces a lo largo del año 2017 y sobre todo del año 2018, el año pasado. Bien, el Grupo de Lima, para los que no recordáis esto o no lo escuchaseis, es básicamente una coalición que se creó allá por 2017, en agosto, si mal no recuerdo, en la ciudad de Lima, la capital del Perú, de ahí le viene el nombre, por los principales gobiernos hispanoamericanos. Estaban todos los grandes, desde luego, y unos cuantos de los pequeños. Algunos se abstuvieron y decidieron no entrar, pero bueno, estaban los principales, que es lo que cuenta. Porque aunque en Hispanoamérica todos los estados tienen la misma dignidad, solo faltaba, hay estados más importantes y otros menos. Es decir, no es lo mismo, qué sé yo, países pequeñitos que tienen poca población o que tienen poca importancia económica con países gigantes, como puede ser el caso de México, de Argentina o de Colombia. Por lo tanto, cuando 4 o 5
5 de estos países gigantes se ponen de acuerdo en algo, pues eso tiene bastante peso en la región. Y por supuesto Brasil, que es el más grande de todos desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista demográfico, y por lo tanto el peso político que tiene en toda la América hispana, desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego, pues es bastante grande. No diré determinante, porque lo único determinante en América son los Estados Unidos, pero del Río Grande para abajo, lo que diga o lo que haga Brasil, pues cuenta bastante. Bien, este acuerdo se constituyó, en 2017 y fue firmado en principio, hay incluso fotografías de aquel momento, por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, amén de otros estados más pequeños como Honduras o Guatemala, también estaba Paraguay. Bien, aquello ponía a Maduro contra las cuerdas. De hecho, se habló durante esa época muchísimo el Grupo de Lima. Decía, bueno, si no se va a conseguir desde Estados Unidos ni desde la Unión Europea, al menos que vea que todos sus vecinos y sus países hermanos están en contra de él y tendrán una capacidad de presión mucho mayor, especialmente Colombia y Brasil, que son los países fronterizos con Venezuela, y también en buena medida pues Argentina y México. Bien, firmaron todos estos, la cosa parecía que iba hacia adelante y a Maduro le dejaba el asunto complejo. No tanto como para tener que irse, y de hecho no se fue, pero sí le puso, como ya he dicho, contra las cuerdas. Le quedaban en ese momento solo 3 aliados y no con demasiada buena prensa. Los aliados tradicionales de Maduro, del régimen bolivariano, que son Bolivia, Nicaragua y Cuba. Bien, al Grupo de Lima desde fuera le apoyaba Estados Unidos, por supuesto, sin completamente convencidos, sin ningún tipo de condicionantes, y también la Unión Europea. Todos estos reconocieron el año pasado a Juan Guaidó este mismo año, a principios de año, a Juan Guaidó como presidente encargado de la República de Venezuela. Empezaron a llover las sanciones en aquel momento. Muchos venezolanos observaron el futuro con cierto optimismo, pensando que por fin había llegado el momento, que entre lo que hiciesen dentro mediante manifestaciones, más lo que se hiciese desde fuera, tanto desde los Estados Unidos como desde la Unión Europea o desde los países vecinos, pues eso terminaría por derribar al gobierno. Sucedió todo, en Guaidó se lo tomó en serio, aunque no fue muy acertado siempre, y parecía que aquello era una cuestión de tiempo para que Maduro terminase tirando la toalla. Era una cuestión de semanas, meses, como mucho. Pero no lo hizo, no tiró la toalla. Aguantó, seguramente por indicación cubana. Los cubanos, los castristas, mejor dicho, más que los cubanos, si llevan 60 años en el poder, ha sido por su proverbial capacidad de aguante. Es decir, cualquier cosa, han preferido que la gente se muriese de hambre en la isla, caso, por ejemplo, del periodo especial, en los años 90, antes de que ellos se planteasen mover una sola coma de su régimen. El resultado, pues lo tenemos 6 décadas. Apenas quedan cubanos ya que recuerden cómo era Cuba antes de Fidel Castro, de su hermano y del que ha venido después de su hermano, aunque por cierto, su hermano sigue vivo y con un ojo puesto en el gobierno. Bien, volviéndonos al continente, porque nos hemos desplazado por un segundo a las Antillas. Hoy lo que tenemos con Maduro es que está empezando a recoger los frutos de esa resistencia numantina que decidió adoptar hace año y medio. Y esos frutos pues han tomado la forma de un nuevo eje que ha surgido precisamente para sacarle las castañas del fuego y ninguna otra cosa. Hoy por hoy este eje lo forman México y Argentina. Hoy por hoy, además, es que es muy reciente porque el cambio de gobierno en Argentina no se ha producido todavía de manera formal, pero se producirá a lo largo del próximo mes. Ojo, no es cualquier cosa. He dicho, México y Argentina son 2 países importantes, con un PIB de los más altos de toda esa zona y además bastante poblados y con un peso diplomático considerable. Es decir, son la segunda y la tercera economía de Hispanoamérica después de Brasil y cuentan con cierta capacidad de influencia en esa zona del mundo, desde luego, por supuesto, que solo sea por su tamaño, pues lo que venga a decir el presidente de México, el de Argentina, se tiene en cuenta. El Grupo de Lima, entre tanto, pues ¿qué hace? Sigue existiendo, no lo han eliminado, ni se ha disuelto, ni nada parecido, y lo que hace es languidecer, en esencia.
tras la deserción mexicana, que se produjo hace, pues va para un año, la previsible deserción argentina, digo previsible por no decir prácticamente segura, más después de este viaje que está haciendo, de hecho, Alberto Fernández a México, y los problemas que tienen que enfrentar algunos de los miembros de este grupo, los más conspicuos, caso de Piñera en Chile, por ejemplo, o Duque en Colombia. El caso de Piñera lo conocemos, está atravesando Chile unos momentos muy complicados, de tipo de orden público, son los problemas, pero que empezaron siendo orden público y hoy, como ya sabemos, pues que han pedido la dimisión del propio Piñera, que se ha negado, por cierto, pero el hecho es que tiene un buen follón dentro de casa y no está para preocuparse de otras cosas. En Colombia, por su parte, pues ha habido... El problema son de tipo electoral los que está teniendo Duque. La semana pasada se celebraron elecciones regionales en Colombia en las que el uribismo no salió precisamente bien parado. Pero bueno, todo esto en Caracas, como os podéis imaginar, suena a algo parecido, como si fuese música celestial. La presión sobre el régimen ha aflojado, y además lo ha hecho a ojos vistas, es algo que cualquiera que siga la actualidad hispanoamericana lo habrá visto. Es más, no hace falta ni que sigas la actualidad hispanoamericana, con que veas el periódico y solo la portada, la cantidad de noticias que tienen que ver con Venezuela del mes de febrero, del mes de marzo de este año, a las que aparecen hoy en día los periódicos generalistas, no especialmente sesgados hacia ninguno de los lados. Veremos que apenas se dan noticias de Venezuela. Es muy triste porque la situación sigue siendo grave allí, pero existe como por dentro una parálisis, en buena medida porque la oposición no termina de adoptar las decisiones que quizá hicieran falta, pero bueno, no hablaré hoy de los problemas internos de la oposición venezolana, que son muchos, y sobre todo porque el exterior, el frente exterior, sobre el que se habían depositado muchas esperanzas hace solo unos meses, pues no ha terminado de funcionar. Es decir, que la situación actualmente nada tiene que ver con lo que sucedía hace solo un año, cuando Maduro andaba literalmente con el agua al cuello. Hoy el nivel de las aguas ha bajado de manera sensible y Maduro puede respirar tranquilo. La oposición interna sigue existiendo, ya he dicho antes, pero está bastante debilitada y sobre todo, y esto creo que es lo más grave de todo, del problema de la oposición venezolana, es que no tiene una dirección clara. El fulanismo entre los opositores venezolanos es lo que está terminando por acabar con ellos. Algo similar sucedió en Cuba, Se está reproduciendo el mismo esquema de lo que pasó en Cuba a lo que en todos los aspectos, no solo el de la oposición, pero también en el de la oposición, a lo que sucede ahora mismo en Venezuela. Vamos, que salvo sorpresas de última hora, y completamente inesperadas, por supuesto, podemos decir ya a estas alturas que el efecto Guaidó puede decirse que está a estas alturas, ya a finales de año, queda pues menos de 2 meses para que termine 2019, está agotado. ¡Ojo! Cruzo los dedos porque, y ojalá, y toco madera, ojalá se pudiese recuperar el aire y nos diese una sorpresa, esta vez agradable, de aquí a las Navidades. Personalmente lo dudo, pero pues podría suceder. Cosas mejores se han visto, ¿no? Y peores también. Bien, lo que vemos es que un Guaidó carece de fuerza, él solo, para provocar cambios en el interior del país y necesita la ayuda externa. Esto ya lo sabíamos hace un año, lo sabíamos en enero, cuando fue proclamado presidente encargado del país y la verdad es que está complicado que ese frente externo se ponga en marcha. ¿Por qué? Pues porque lo tendría que poner o este grupo de Lima, que ya he dicho que está medio deshecho, o Donald Trump. Y dudo bastante que Donald Trump se quiera meter ahí. Sinceramente. Primero tendría que remangarse mucho, cosa que no está dispuesto, y segundo meterse ahí, que es que Venezuela no es la isla de Granada, como aquella invasión que hizo Ronald Reagan en el año 83, aquello era poco menos que un peñasco en mitad del Caribe. Venezuela es un país de 1 millón de kilómetros cuadrados y muy poblado. Así que, y con aliados, en algunos casos poderosos, como puede ser Rusia o China. Así que dudo bastante que lo haga. Por esto y porque dentro de 12 meses, además 12 meses exactos, Donald Trump se presenta a la reelección en Estados Unidos y hoy por hoy está enfocado exclusivamente en asuntos nacionales. Este tipo de intervenciones, además, se sabe cómo empiezan siempre.
Eso es evidente, se hace un plan, se ponen en marcha, pero nunca se sabe cómo acaban. Y por lo general, hay excepciones, por lo general suelen acabar mal para el que ha iniciado esa intervención. Luego además hay otro tema de corte político, de la línea propia de Trump que ha ido imprimiendo a lo largo, especialmente el último año. Y es que va contra su propia filosofía. Él está sacando tropas de puntos calientes por ahí, por el mundo, como el caso de Siria, no metiendo tropas, no metiéndose en follones. Está apartándose problemas del frente exterior para focalizarse exclusivamente en el frente interior, que es el que le interesa, porque a fin de cuentas, si sale reelegido presidente, no es porque le vayan a elegir los venezolanos o porque le vayan a elegir los sirios, sino porque le van a elegir los estadounidenses. Queda, por lo tanto, saber hasta dónde puede llegar este nuevo eje que se está conformando, que va de Buenos Aires a Ciudad de México, esta alianza argentino-mexicana. Desde el punto de vista diplomático, pues no digo que sea previsible, es que es un hecho ya que detendrán la ofensiva anti-Maduro, que se ha mantenido en toda la América Hispana durante los últimos 3 años. De hecho, ya se ha hecho. Aquí no se puede hablar de lo que va a pasar porque ya está sucediendo. Bien, a partir de aquí, una cuestión puramente diplomática y que es muy declarativa. ¿Dónde más pueden llegar? Yo la verdad no sé, es una pregunta que creo que es la clave. ¿Esto va a ir más allá o se van a limitar a que Maduro siga en su sitio? Bueno, que tampoco depende de ellos, ojo, a no molestar a Nicolás Maduro. Se llegarán, por ejemplo, a enfrentarse con Estados Unidos o con la Unión Europea. Yo eso personalmente lo dudo. No por nada, simplemente porque no les interesa. Y además no se lo pueden permitir. Cuando digo la Unión Europea o Estados Unidos, también incluyo Brasil. Que Brasil, Jair Bolsonaro acaba de llegar a la presidencia y además está convencido de que es el Donald Trump del sur y tiene las cosas muy claras y, bueno, que va por todas. De hecho, ni se va a presentar, por lo visto, a la toma de posesión, no va a ir a Buenos Aires a la toma de posesión de Alberto Fernández. Ya lo ha dicho, que los argentinos se equivocaron al votar y que no está dispuesto a ir allí. Por lo tanto, esto va a suponer un enfrentamiento con Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea. Sinceramente, os lo digo, no lo creo. No les interesa y no son lo suficientemente grandes ni les va demasiado bien como para buscarse enemigos así. ¿Por qué? Pues porque México y Argentina están como están y eso no se le oculta a nadie. Argentina está metida en una crisis económica, de campeonato además, lo comenté la semana pasada a raíz de las elecciones, y México no está en crisis, al menos de manera oficial, pero tiene una gráfica de crecimiento que se asemeja a un encefalograma plano. No ha entrado formalmente en recesión, pero no le falta mucho. Este año él está echando un vistazo y tiene una previsión de crecimiento del 0,3 y ya lo han rebajado al 0,1. En fin, es estar creciendo, no es estar decreciendo, porque a pesar de todo el país sigue teniendo algo de inflación. Por lo tanto, ese poquito crecimiento se lo está comiendo la inflación y luego que México necesita grandes tasas de crecimiento como todo país que está en vías de desarrollo para poder generar empleo y para poder generar riqueza y sobre todo para crecer. Bien, esto es lo que hay y no sin bajar más al detalle. Sobre Argentina no me extiendo más porque ya sabemos cómo está la cosa por allá. De hecho, Fernández tendrá que vérselas con el Fondo Monetario Internacional tan pronto como se siente en su despacho de la Casa Rosada. Es de las primeras cosas que va a tener que hacer porque lo que pidió Macri no lo pidió para él, lo pidió para el Estado argentino, para la República Argentina y hay que devolverlo. Entonces, lo primero que hereda es un préstamo que de una manera u otra va a tener que ir devolviendo. Y lo va a tener complicado porque la economía está constipada o gripada directamente y ya se sabe que a perro flaco todos son pulgas, que cuando debes más dinero es a la vez cuando menos dinero ganas y por lo tanto pues eso implica un plan de ajuste. El plan de ajuste que es exactamente lo contrario de lo que prometió la campaña electoral. Pero bueno, no nos dispersemos. Vamos, que no es casual que Fernández y López Obrador, el otro día, esto fue creo que el lunes pasado, visitasen juntos la Basílica de Guadalupe para impetrar ayuda a la Virgen. Vamos, una españolada de manual que no sé si servirá de mucho, porque como es bien sabido, la Virgen solo ayuda, y esto es así, a quien se quiere dejar ayudar. Es decir, no le vayáis con imposibles, es que creo que ni a Santadeo. No le vayáis con imposibles, no, ayúdame y tal, no te has querido ayudar tampoco tú. Y este no parece ser el caso ni de Fernández ni de Obrador, cuyas ideas en materia económica
pues son las que son, vamos, que oscilan entre lo malo y lo peor. Algunos analistas, un tanto exagerados, por lo menos a mi juicio, andan diciendo que esto es el renacimiento de la América bolivariana. No les ha faltado ni la visita al santuario de la Virgen. Pero no creo que haya renacimiento alguno, sinceramente. La América bolivariana, y para esto tampoco es que haya que estudiar historia, porque es que sucedió ayer por la tarde. La América bolivariana se edificó sobre el barril de crudo venezolano a $120 o a más, como el año 2008. Y a la largueza y la generosidad extrema, por cierto, de un iluminado como Hugo Chávez. Por eso y nada más existió la América bolivariana. No hay mucho más que añadir. Bueno, sí, y a los desvaríos y los delirios de Fidel Castro y de su minillo, y de su mascota que era Hugo Chávez. Al final la realidad es la que es. El primer socio comercial de Argentina es Brasil. Un 30% de sus importaciones vienen de Brasil. Y el segundo es Chile. Respecto a México, pues no hace falta que os diga nada. El 75% de sus exportaciones van dirigidas a Estados Unidos. Y su principal socio comercial en Hispanoamérica, que no lo conocía, lo he ido a mirar, es Brasil. No es Argentina. De hecho, apenas tienen muy poca relación comercial Brasil y México y Argentina. En fin, creo que estos son los números del que pomposamente han bautizado como nuevo eje bolivariano. Evidentemente esto no significa que la cosa no vaya a tener consecuencias. Por supuesto que las va a tener, eso es indudable. En especial en Venezuela, que perciben ya cómo se afloja el dogal sobre su gobierno, que por lo demás es también una ruina, pero que al menos se les permitirá retomar aire, el aire que les ha estado faltando los 2 últimos años, cosa que, por cierto, está haciendo y han pasado incluso a la ofensiva, tal y como estamos viendo en el propio Chile. Pero no olvidemos que la historia se repite, es cierto, eso es indiscutible, pero no se repite nunca, jamás, exactamente igual. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Gonzalo, que se hace eco de una polémica que ha creado el presidente de El Salvador, que se llama Nayib Bukele, del que he hablado en alguna ocasión, y Nicolás Maduro. Bueno, la empezó Bukele, la continuó Maduro, y la cosa ha terminado como el rosario de la aurora. Buenas, Fernando, te mando este audio para informarte, si no lo sabes, que supongo que te habrás enterado, y si no, para los oyentes de la Contracrónica, sobre el rifirrafe que ha habido los últimos días entre Nayib Bukele y Nicolás Maduro en Twitter. Más concretamente, Bukele ha echado del país a una serie de diplomáticos venezolanos y Maduro ha hecho lo mismo en Venezuela. Sin embargo, sobre todo me ha llamado la atención el tono contundente de los tweets de Bukele contra Maduro, básicamente diciéndole que si el pueblo venezolano quisiera, cuando se harte, tendría que unirse y echarle del país, y que siendo Venezuela el país más rico de América Latina, que no tengan, o sea, que tengan que gastarse prácticamente el sueldo de un mes en papel higiénico, lo cual es totalmente cierto y supongo que a Maduro le habrá sentado como un tiro. También he estado leyendo un poco sobre el tema para informarme sobre por qué puede haber sido este el momento en el que Bukele ha dicho esto, y es que he leído que principalmente quiere ganarse a Estados Unidos para que invierta en el país. Según acabo de leer, el 20% del PIB de El Salvador depende de empresas estadounidenses. Y por lo tanto, la verdad es que también me parece una doble jugada, tanto para ganarte a Estados Unidos poniendo a parir a Maduro, como también condenando un régimen como el chavista, que está produciendo tanto daño en Venezuela. Bueno, era solo para decirte esto. Un saludo. Pues sí, Gonzalo, la he visto, claro está, creo que se ha enterado todo el mundo, al menos todos los que están interesados en estos temas de lo del Salvador, de Venezuela en general, en temas del mundo, porque ha aparecido yo creo que en todos los medios de comunicación del mundo, y la verdad es que me ha hecho mucha gracia. A ver, Bukele es muy amigo de formar líos en Twitter y de armarla en Twitter. De hecho, es su pasatiempo favorito. Hace no mucho, hace unos meses, hice un programa cuando salió elegido presidente. Esto fue este mismo año, que lo titulé Bukele el tuitero, porque se pasa media vida allí. Además, no es que tenga un asesor, un especialista, un community manager de esos poniéndole tweets, es que lo hace él personalmente. Además, el tipo tiene gracia. Aquí, de todas maneras, hay algo más, evidentemente. Esto va mucho más allá de un rifirrafe tuitero.
Y la cosa va por donde apuntas. A ver, Bukele quiere hacer méritos con Trump, aparte de que le cae mal Maduro, y esto no me cabe la menor duda, a mí también me cae mal, pero al margen de eso, sí lo ha hecho con... La cosa viene políticamente cargada, vamos. Quiere hacer méritos con Trump y ha organizado este espectáculo. A ver, El Salvador depende mucho de Estados Unidos, tanto por las remesas que le llegan de sus emigrantes allí, son muchísimos, en Estados Unidos hay 1,5 millones de salvadoreños. Ojo, es un país que tiene 6,5 millones de habitantes, para que te hagas una idea. Hay también salvadoreños en Europa, salvadoreños en Canadá, pero sobre todo la principal, no sé cuántos inmigrantes salvadoreños habrá por el mundo, quizás sean 2 millones, tranquilamente. Ojo, que estamos hablando del 30 o el 35% de la población total salvadoreña vive en el extranjero, pero ese 1,5 millones está allí y envía miles de millones todos los años, como es lógico, que ayudan a cuadrar las cuentas en El Salvador. Pero no solo eso, sino también las exportaciones. Casi la mitad de las exportaciones salvadoreñas van dirigidas a Estados Unidos. Básicamente son prendas de vestir, de las maquilas, azúcar y tal, pero sobre todo la parte del león se la llevan las maquilas. Mirad en cierto, sobre todo ropa deportiva y demás, y veréis que en muchos casos pone hecho en El Salvador o Made in Salvador, también pone Made in Guatemala o Made in México, por supuesto. Son estas plantas textiles, allí se llaman maquilas, donde grandes marcas, ojo, que lo mismo por un suéter te cobran un pullover de estos, te cobran 80 euros. Bueno, pues lo han tejido en una maquila en El Salvador, y eso supone, no sé si era para El Salvador, el 15% de sus exportaciones son camisetas, t-shirts de estas, que las exportan básicamente a los Estados Unidos, aunque también podrás ver de estas prendas en otras partes. Algo similar sucede en Guatemala, con el presidente y con su presidente nuevo, el electo, que se llama Alejandro Yamatei, que ya ha avanzado que romperá relaciones diplomáticas con Venezuela en cuanto tome posesión. Vamos, que están poniéndose en el expositor para que Donald Trump les vea. Bien, vamos ahora con Gabino, que quiere resaltar 2 momentos clave del debate del lunes pasado. Comentarte 2 momentos del debate que por lo demás me pareció también aburrido, pero un momento interesante fue el momento en el que Abascal e Iglesias debatían. Y me parecía que Iglesias estaba siendo de los mejores junto con Abascal, como es una idea bastante generalizada. Pero hubo un momento en el que Iglesias comparó al bando nacional con los nazis y al bando republicano con los judíos, y ciertamente me quedé atónito. Quería comentártelo por si tú pensaste que se le fue un poco o algo así. Y otro momento fue cuando Sánchez propuso el tema de una asignatura, ¿no? Común, como de civismo y tal, pero lo enlazó con el tema de Cataluña y tal, ¿no? Como una especie de, no directamente de solución, pero ya me entiendes, de aportación. Y vamos, yo creo por la experiencia que tengo, además reciente, porque acabo de salir del instituto y estoy estudiando filosofía, por la experiencia que tengo, asignaturas de civismo, además a nivel nacional, cuando el sistema educativo va por autonomías, eh, se puede introducir a través de ellas una especie de adoctrinamiento brutal. No sé qué piensas. Un saludo y bueno, eso, enhorabuena por el programa. Pues sí, Gabino, lo de los judíos y los republicanos que soltó Pablo Iglesias fue una butade típicamente iglesiana. Además, a ver, los judíos en la Alemania nazi fueron exterminados de una manera espantosa, por cierto, y no tuvieron ni siquiera la oportunidad de defenderse. Los republicanos en la guerra civil eran un bando beligerante, y la voluntad de los sublevados no era exterminarlos, ni mucho menos, sino vencerles en el campo de batalla, cosa que por lo demás consiguieron. Es decir, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Luego, respecto a lo que comentas de la asignatura de civismo, pues es recuperar aquella asignatura de educación para la ciudadanía de Zapatero, que estuvo unos cuantos años en vigor y que luego desapareció, no sé si fue en 2012 o 2013, y que ocasionó muchísima polémica. La cosa terminó en el Tribunal Supremo, en algunas comunidades autónomas como Madrid, pues llegaron incluso a hacer objeción de conciencia, y en los colegios madrileños no se impartía. Pero vamos, que estamos hablando de cosas que sucedieron hace ya 15 años o casi 15 años. Aquella asignatura, al que es que eres muy joven, ¿no te acuerdas? Era básicamente adoctrinamiento infantil. Bien, vamos ahora con Manuel, que nos comenta la metida de pata de Pedro Sánchez con el tema de los fiscales. Esto sucedió, pues nada, ha sucedido hace solo unas horas.
me enteré hace un rato del comentario que hizo Pedro Sánchez sobre la Fiscalía. El tema es que hace unos días la vicepresidenta Carmen Calvo hizo otro comentario un tanto desafortunado. Ni creo ni me gustan las teorías de la conspiración, pero pareciera que esta gente, a sabiendas de que no pueden interferir en las decisiones del juez Marchena, cosa que en el fondo supongo que ya saben los independentistas, sí se esfuerzan en boicotearle, ya que no pueden garantizar la amnistía, pues parece que hacen lo posible para entorpecer la justicia, aunque sea de forma indirecta, y contentar así a sus más que probables compañeros de gobierno. El tema es, ¿por qué hacen tales declaraciones? Prefiero creer que es porque ven cómo las encuestas de unas elecciones que han forzado ellos, dicho sea de paso, alumbran a un PP más fuerte y a Vox como tercera fuerza política, mientras que ellos seguirían estancados en los 123 escaños aproximadamente. El tiro por la culata, vamos. Entonces, Sánchez estaría tratando de endurecer su discurso para pescar votos a su derecha. Este último escenario es el que más les favorecería. Y menudo consuelo, porque en el mejor de los casos son unos cínicos y en el peor unos miserables, aunque unos irresponsables en ambos casos. También cabe la posibilidad de que sean las personas más torpes que nos podamos echar a la cara. En fin, muy triste todo. Bueno, no me enrollo más. Adoro tu programa que convierte mis desplazamientos en coche en una delicia. Adiós. Pues mira, Manuel, yo creo que hacen esas declaraciones no solo Sánchez, sino también Calvo, y cada vez que hablan más de la cuenta, que es muy a menudo, creo que lo hacen por una mezcla de soberbia y de ignorancia. Unas veces dicen lo que dicen porque se creen algo así como la mamá de Tarzán, sucede a menudo, por cierto, y otras porque simplemente no saben, hablan por hablar. Mira, te voy a poner el audio de la polémica, aquí lo tienes, de la entrevista que le hicieron a Pedro Sánchez en Radio Nacional ayer, y para que lo escuches y lo veas, o lo escuches, mejor dicho, más que lo veas, con tus propios oídos. Señor Sánchez, en el debate planteó con mucha claridad: traeré al señor Puigdemont a la justicia, le pondré a disposición de la justicia de nuestro país. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, lo estamos haciendo ya. Nosotros hemos, no solamente el juez Llarena en este caso, ¿no?, como juez instructor, sino también la Fiscalía General del Estado, pues pidió al juez instructor la activación de la euroorden después de conocer la sentencia del Tribunal Supremo. Estamos esperando a ver cuál es exactamente la decisión final de la justicia belga, pero en todo caso ese es el planteamiento que estamos haciendo, ¿no? Pero eso lo está haciendo el Estado, lo está haciendo la justicia. Usted lo planteó como un compromiso electoral y ya sabe, desde el independentismo se está preguntando cómo lo va a hacer Sánchez. Acabamos de tener a Laura Borràs. Pero como lo estamos haciendo. Y está hablando de qué manera lo va a hacer Sánchez. Como lo estamos haciendo. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, depende del gobierno. Pues ya está. Sí, pero bueno, sorprendió sobre todo al independentismo que esto saliera, saliera en un debate electoral. El independentismo puede utilizar las expresiones como le venga en gana. Bueno, tú dirás, no sabía ni de lo que hablaba este hombre. Estaba escuchándose a sí mismo. Confundió al fiscal general del Estado, que lo nombra él, efectivamente, lo nombra el gobierno. Bueno, lo nombra el gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial, pero bueno, que lo nombra el gobierno, lo confundió con... pero aunque lo nombra el gobierno es independiente, pues lo confundió con el Ministerio Fiscal, a cuya carrera se ingresa por oposición, y que naturalmente es independiente del Poder Ejecutivo y también del Legislativo. Pues yo creo que confundió ambas cosas, estaba hablando como un charlatán de feria y claro, pues metió la pata, y esta metida de pata creo que le puede costar bastante. Pero bueno, vamos ahora con Adrián, que tiene una cuestión sobre Vox. Hola Fernando, te quería comentar un tema sobre Vox, y es que, para las elecciones pasadas, pues Vox presentó un programa electoral muy amplio en el que proponía muchísimas medidas liberales, en el que, proponía mucha bajada de impuestos, muchas cosas que, que desde los sectores liberales pues se veían muy bien, ¿no? Todos esos cambios de a lo mejor Vox no iba a reducir mucho el Estado, pero un poquitito, algo iba a hacer, ¿no? Y bueno, y parece que para estas elecciones de noviembre, pues Vox ha cambiado el programa, lo ha simplificado, ha hecho un programa más pequeñito, con menos puntos. Los puntos pues son más suaves, como más ambiguos, más blandos, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿será que Vox, antes era como un partido liberal conservador y ahora está virando más hacia el conservadurismo y está abandonando el liberalismo? ¿Será eso? Porque bueno, ya sabemos que el discurso liberal pues nunca ha vendido mucho, el discurso conservador pues vende más por el tema de la nación y todo eso, que levanta muchas pasiones. Y no sé, ¿será que Vox, para ganar más votos,
se ha visto que ya no hace falta proponer medidas liberales porque eso no vende tanto y ve que vende más el tema de España y el tema del patriotismo. Bueno, pues solo quería comentar eso. Pues no sé, Adrián, quizás se han debido enterar que los liberales en España cabemos en un taxi. Bueno, quizá en un taxi no, pero sí en un autobús de 2 pisos, de esos descapotables que hacen recorridos turísticos por Madrid. Vamos, que somos muy pocos. A ver, el liberalismo, y lo he dicho aquí muchas veces, no vende demasiado. No es una doctrina que arrastre multitudes. Es una pena, pero es así. Vender responsabilidad individual rara vez dices verdades incómodas, y las verdades incómodas tienen siempre poca clientela, ¿no? Pero bueno, es que en ese barco, en el barco del liberalismo, también se ha subido Casado y también se ha subido el propio Albert Rivera. Por lo tanto, no sé, creo que el barco tampoco es que sea muy grande. Así que han debido preferir en Vox, o centrarse, mejor dicho, en el mensaje patriótico, identitario, que es a fin de cuentas por lo que los identifica la gente. Así que, bien, como la derecha ha quedado partida en tres partidos con posibilidades de entrar en la Cámara y demás y obtener representación cuantiosa, pues ha tenido que repartirse un poco. Había muchísima competencia, muy poquito espacio para 3 partidos distintos. Yo creo que la cosa va por ahí, no por realmente creer. Los partidos y los líderes de los partidos no creen en nada. Estudian el mercado y dicen, bueno, a ver dónde yo puedo colocar, hay una demanda, bien, pues a ver qué demanda puedo atender yo. Dentro de un orden, lógicamente, no se va a poner, pues qué sé yo, Vox a ofrecer la renta básica, eso como es lógico no, ni el Partido Popular, ni va a vender Pablo Iglesias bajadas de impuestos, pero dentro de lo que es su mercado natural, a ver qué es lo que demandan y a ver cómo nos repartimos. En el caso de que tenga un partido al lado que esté ofreciendo esto, pues me concentro más en este otro tema que el otro no cubre. Bien, con esto ya vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla, pues eso mismo, de lo que hemos venido hablando hasta hace unos segundos, del debate del otro día en Televisión Española. Salieron los pachachos a hacer sus habituales payasadas, esas que tanto les aplauden opinadores, más media y palmeros, y exactamente esas que hastían al resto del personal. En esta ocasión se trataba de valorar, mentiras efectistas aparte, si alguno de los aspirantes a mandamás tiene alguna idea aproximada y creíble sobre cómo afrontar la crisis económica y la crisis de unidad nacional en la que ya estamos y en la que vamos a continuar chapoteando sin hacer pie ni ver orilla alguna. Y tal como era de prever, ninguno dio la más mínima esperanza. Los convencidos acerca de la utilidad de las urnas irán el domingo a ser útiles. Los resignados a votar y esperar algún cambio a mejor irán el domingo a desesperarse un poco. Y el resto esperaremos en casa a ver cómo nada cambia ni resulta útil y cómo el panorama, pese a tanto día de fiesta democrática y tanto payaso, no está para alegrías. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Mañana es viernes y el viernes, como bien sabéis, es el día de la contrahistoria. Una contrahistoria que además mañana tendrá con nosotros Alberto Arín. Ya sabéis que desde que volvió a España, desde que regresó, hace una contrahistoria mensual, la hacemos juntos, lógicamente, aunque el protagonista verdadero de esa contrahistoria, como bien sabéis, es Alberto. No os digo el tema, para al menos os enseño el caramelo, pero no dejo que lo probéis. Para eso tenéis que escucharlo mañana, ya sabéis, en el canal vecino de este, en el canal de la contrahistoria en iVoox. En YouTube es el mismo. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.